es jodido ese pollo que tienes ahí que dices... El carraspeo. Hola. Y le vas dando, que claro, que la cuerda debe ir así. Eso, ¿qué le estás quitando? ¿La hidratación, el moco, la puteas? ¿Qué le haces? Cuando tú carraspeas... O sea, lo primero es que no, lo mejor es que no, ¿no? Lo mejor es que no, pero hay veces que... Bueno, sí, que hay hay más moco, narices. tengo que grabar, que no suene por ahí el... ¿no? Sí, o que no haces una salgas N, o que haces una N y no suena. Hostia, ¿qué ha pasado? Se ha quedado atascado. Claro, cuando tú carraspeas hay un golpe muy fuerte entre las cuerdas vocales y una fricción. Porque además lo haces con ruido. O sea, si tú solo haces... eso no hace tanto daño, pero no, hace con voz. Entonces ahí hay fricción. A ver, si lo haces una vez, no te va a pasar nada. Ahora, si tú tienes moco repetido ahí, constante, que te está dando por saco... Vale. Abrázalo y pregúntale, ¿qué me estás querido queriendo moco decir? Porque el moco es información. ¿Cuándo hay exceso de moco en la garganta? Puedes tener un periodo de gripe, constipado, alergia, ¿vale? O puede ser que estés forzando demasiado, entonces ese impacto de las cuerdas vocales a entre 150, 120, 200 y pico veces por segundo es tan fuerte que la laringe, ¿qué hace? Te protege. Claro. ¿Cómo? Generando moco para que ese roce sea más suave. ¿Y tú qué quieres? Que no haya moco, porque tienes que grabar, carraspeas, le haces más daño. ¿Qué hace la laringe? Te protege, genera moco. Y entonces, ¿tú qué haces? Otra vez. ¿Y cuándo paramos? Tenemos que parar conscientemente, ¿vale? Para eliminar el moco rápido, el frito, mucho agua para lubrificar, y si queremos pasarlo sin... O sea, el frito te ayuda a soltarlo y luego con un carraspeo más pequeño o una tos normal se va. Y si lo que no quieres es toser, haces un ratito el frito y luego tragas fuerte. Sacas la lengua, la sujetas con los dientes y tragas. Entonces el cierre de la laringe es más fuerte y ayuda a pasar el moco. Puede ser ese signo, ¿no? Que le estoy dando ahí. Sí. Y entonces... Me cuadra eso. Pero también puede ser un indicativo de reflujo laringofaringeo. ¿Qué es esto? Reflujo es cuando tú no tienes una buena digestión, tus mucosas gástricas no están bien y demás, pues que o tienes digestiones lentas y demás, te sube ácido del estómago hasta las cuerdas vocales. Claro. O sea, no es que te suba las cuerdas vocales porque no es el mismo conducto, sube por esófago, pero llega un momento que la vía aérea se junta con la vía de tragar. Claro. Entonces aparece ahí y cae y toca un poquito las cuerdas vocales. ¿Vale? Es poquito porque si no nos ahogaríamos. Y entonces irrita toda la mucosa. Claro, ahí tenemos sensación de moco. Claro, pero es otra cosa. Es otra cosa, pero ese reflujo puede hacer que la cuerda vocal se inflame, pese mucho al hablar y a ti te cueste cada vez más moverla. Igual que cuando vomitamos también, ¿no? ¿O no? ¿O es otro tipo de...? No, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando vomitamos haces el reflejo, ¿no? Y entonces la laringe se cierra del todo y con la epiglotis, que es un cartílago que tenemos, se tapa la laringe, hace como una tapa, que eso cada vez que tragamos lo hace, pero lo hace más fuerte para poder abrir mucho la boca y que salga el vómito sin ahogarte. Claro, y cuando vomitas entiendo que las cuerdas y... Se te queda siempre como un poquito irritado porque al final el contenido gástrico tiene pero una... Pero no le estás haciendo daño. A ver si vomitas todos los días. Claro, no, claro. Exacto. Sí. Y también, yo qué sé, imagínate, tienes un virus de esos de tripas que estás 2 días... O sea, al final tienes también fatiga porque... Esto es un gesto muy fuerte para la laringe y te cansa. Claro, y en estos casos, ¿cómo podríamos proteger? Pongamos que tenemos una semana de gripe y vomitamos pues muchas repetidas veces. ¿Cómo podríamos proteger el sistema vocal? Si el agua la vomitas, ¿vale? Obviamente
tienes que hidratarte más, ¿no? Cuando hay algo así gástrico, siempre es como el suero, Claro. o sea, mantente hidratado. Agua de mar. Los chupitos de agua de mar. Mantente hidratado y nebulizadores, vaos y masaje. Vale, Mucho masaje. ok. Lo que nos hacían, bueno, ponte la olla, tal. Y Sí, claro, o sea, aumentas esa no es hidratación, esa lubrificación sí, era el desde fuera. Ujú, nebulizador antiguo. ujú. Mm. Sí. ¿Qué factores ambientales afectan más a la voz? ¿El polvo? ¿El aire acondicionado? Esto es Mira, una lo mejor movida, es ir ¿eh? con una máscara. Claro, el aire acondicionado es un problema, ¿no? A ver, Bueno, ¿por dónde empezamos? puedes morir de calor o de asfixia. O de quedarte sin voz. Mira, tú puedes quedarte en la superficie o nadar hasta el fondo y ver las mantarrayas, ¿vale? Si nos quedamos en la superficie, el aire frío es malo, Ujú. porque es frío y afecta a la voz. Y ay, mi garganta, me tapo con 5 bufandas, ¿vale? O el aire caliente es malo. Dices, no, no es verdad. En el planeta Tierra hay aire frío y aire caliente. Y en todos lados vive gente. Claro, porque es lo que te iba a decir. Bueno, y en el Polo Norte, que tiene que ser frío de cojones. Y en Teruel, Bueno, Claro. Teruel. claro, yo de hecho hice un vídeo en mis redes sobre esto, es decir, Narnia, digo, no, perdón, en Teruel, no todo el mundo se queda ronco por el frío. De hecho, el frío es vasodilatador o No, vasoconstrictor. claro, yo creo que tiene que ir bien, porque te pegas un golpe, póngase frío en la rodilla. Ahí está. Entonces- Y luego también tenemos que tener en cuenta que el aire entra por la nariz, Ujú. se filtra, se humidifica, se calienta y entonces llega a tu sistema respiratorio. No va a llegar a la temperatura de menos 10 grados. Mm. ¿Qué ocurre? El aire del aire acondicionado está más seco. ¿Vale? En el desierto vive gente. ¿Vale? Bebe agua. ¿Vale? Pero si notas que te afecta mucho, ponte un nebulizador, pon plantas en tu casa, Claro. abre la ventana por la noche cuando refresca y entonces vuelve un poco esa Ujú. hidratación. Y con el aire caliente pasa lo mismo. O sea, en el Sahara vive gente y no todo el mundo Tiene está las cuerdas afónica. achicharradas. ¿no? Claro. Entonces, la pregunta era sobre hábitos. Bueno, Cuidado. ¿sobre qué factores Los ambientales son Factores peores? Claro. ambientales. Claro, bueno, me El imagino. que- estrés es el peor. Ujú. Claro, a cada persona el estrés ambiental le va a venir de una parte. Claro. Por el trabajo, por el tráfico, porque tal, porque cual. Pero ese es el pilar que hace que los demás hábitos nos sienten mal. Vale. Ujú. ¿Vale? O sea, que lo del frío y el calor. Es que todo van a ser parches. Claro. Ojo, ¿puedes tomar medidas? Sí, ponte ese nebulizador, bebe más agua, Bueno. el polvo, vale, venga. Yo sé que hay en estudios de grabación o en teatros, por ejemplo, las cortinas, tal, hay polvo. Vale, respira por la nariz. Ujú. Siempre que puedas, respira por la nariz. Y luego, cuando llegues a casa, límpiate la nariz, haz un lavado nasal para que cuando te eches a la cama no te quedes con toda la porquería que has estado respirando en la nariz y entonces sigas respirando de esta Claro. manera, ¿no? O sea, factores ambientales, el ruido de la calle. O sea, el ruido que haya en donde estés trabajando, que tú ya. tengas que hablar por encima. Claro. Lo que decíamos antes, ¿no? De ese paciente con el desgarro. Ujú. Si tú siempre quieres estar hablando por encima, El Sí, efecto, sí, claro. el efecto bar que yo digo. Yo cuando voy a un bar con mis amigos, hay veces que acabo con la voz fatigada, ¿no? ¿Esto cómo podría solucionarlo? Ya que te tengo aquí. te digo cómo lo hago yo. La fatiga. Sí, La fatiga cuando estás hablando. cuando estás hablando... Pero sin embargo, luego puedes estar haciendo una grabación durante horas. Sí, me pasa cuando voy a eso, a un bar, hay mucha gente y estoy hablando con un amigo, pero claro, tienes que hablar más alto porque es que no Claro, la escuchas. contaminación Tienes que acústica. hablar más alto, pero tampoco hablas igual que cuando estás trabajando. O sea, Claro. la forma donde colocas la voz, cómo te expresas, Claro. es diferente. O sea, no es solo el ruido, sino también desde dónde y cómo
tú haces esa voz. Ujú. A mí me pasa, yo estoy dando clase 4 horas cuando doy intensos así con las alumnas sin parar, y estoy un rato en el bar con mis hermanas o con mis amigas y la emoción es diferente, la colocación es diferente. Claro. Entonces, hay varias opciones. Escucha más que hablas. ¿Vale? Baja tu tasa de habla, Ujú. porque las personas que sufrimos más de la voz somos más extrovertidos, queremos participar mucho, Ujú. ¿no? Y eso también, el tiempo de uso aumenta la carga. Entonces, pasa turno alguna vez, está bien. Ocúpate antes, calienta también antes, igual que cuando igual que cuando vas a trabajar, prepara tu voz antes, Ujú. hidratación, un poco de masaje, un poco de calentamiento, porque también vas a hacer un uso no habitual de tu voz. Y yo, la tercera, y que es la que recomiendo siempre a los pacientes que les pasa esto, es cómprate unos tapones. Unos tapones. Sí, Y vas al bar con los tapones. sí, ¿Vale? Bueno, gritas menos. Bueno. exactamente. O sea, la gente se Porque piensa... estás ahí que, hostia, uy, voy a bajar. Y entonces bajas. Pero- Los otros no te escuchan, Sí te escuchan. pero... Pero es que en un bar te tienes o que acercar aquí o elevar así la voz, y aún así te dicen, ¿qué? Ujú. Al menos en el pueblo, en las verbenas y tal, es como, mejor no. Entonces, tú te pones unos tapones, que además ahora hay súper pequeñitos que no se ven, tú escuchas todo un poquito más bajo, Ujú. pero a ti te escuchas más. Muy fuerte. ¿Eh? Entonces, automáticamente regulas. Ahora, si esa fatiga vocal que tienes por estar ahí, tú sabes y tienes controlado que al día siguiente estás bien, pues oye, Ujú. no pasa nada. Claro. Ahora, si al día siguiente tienes una grabación Claro. y dices, ostras, es que he quedado, pero mañana voy, no voy, ¿qué hago? Voy a ir y me voy a quedar callado, y entonces ¿para qué voy? Ujú. Ya, pero si vas a tener una grabación al día siguiente, lo mejor es que no bebas. No, pero no me refiero a No, beber. no, me no, refiero es a una el- tarde a hacer un café en un pero, bar. Pero O sea, todo, Sí. todo influye. O sea, si vas... Sí, claro, evidentemente. a